Un país tranquilo con los ojos vendados, al borde de un movimiento que lo cambiará todo. Una nueva generación gritando por un cambio, luchando contra el control abusivo y sin medida, donde el gobierno tenía todo el poder en sus manos usando para mantener a la gente en un orden sin disposición al cambio. A continuación en este documental se hablará de los ámbitos sociales, económicos, políticos, educativos y sus repercusiones de este movimiento estudiantil de 1968. En aquellos tiempos se trataba de otro país sin duda, un autoritario donde el partido controlaba todo. En México al menos la rebelión de los estudiantes era una rebelión contra la autoridad y los padres, lo cual a la larga terminó en una tragedia. Pues sabemos mucho sobre lo que pareció motivar la Orden desde Los Pinos. Fue mantener una apariencia de un país estable antes de la inauguración de la presentación del PRI en la sociedad internacional, en la figura de los Juegos Olímpicos. El movimiento estudiantil no fue la causa del cambio en México, sino la consecuencia de los cambios que habían comenzado a suceder desde el desarrollo estabilizador proveniente de los años 50. La generación del 68 fue una de las primeras donde hubo una movilidad social palpable. Era la generación de muchos primeros. El primer miembro de la familia en ir a la universidad, el primer automóvil en la familia, el primer refrigerador en el primer departamento o las primeras vacaciones anuales. Estaba prohibido hablar mal del régimen, criticar al presidente, elogiar a los críticos del gobierno, opinar negativamente de las Fuerzas Armadas, regla que hoy se mantiene, y desde luego poner en duda que en el país existía una auténtica democracia. Es cierto que hubo excepciones, por ejemplo, se publicaba la revista Política, que era un seminario de filiación izquierdista, el cual fue suprimido antes de 1968. Hubo autoritarismo en otros campos. El gobierno prohibió Los hijos de Sánchez, un libro escrito por un antropólogo estadounidense que describía la vida de las vecindades pobres de la Ciudad de México. La censura y mucho la autocensura actuaba en todos los medios de comunicación. En esos años el cine ya era un espectáculo poderoso. Los jóvenes de 1968 vieron films que ilustraban la rebeldía juvenil, aunque a veces de forma matizada. Pudieron ver películas más politizadas en las cuales se exhibía pues la opresión colonial, como la Batalla del Argel. Por cierto, en el cine también se manifestó el autoritarismo oficial. Por ejemplo, había películas como Los Olvidados de Buñuel o como La Sombra del Caudillo, cuya proyección fue prohibida por el gobierno. Pues la primera exhibía la miseria del país y la segunda era una crítica a los caudillos de la Revolución Mexicana. La televisión existía desde mediados de la década anterior, pero no era tan juvenil como lo es ahora. La programación era más seria, estaba pensada para una audiencia principalmente de adultos. Lo que estaba de moda entre la juventud era el rock and roll, Elvis Presley, los Beatles, y comenzaba a tener mucho éxito los rockeros mexicanos como los Teen Tops, los Rebeldes del Rock y los Black Keys. Durante el movimiento del 68, la mayor parte de la propaganda se hacía en hojas impresas. La prensa solo comunicaba la versión que le daba el gobierno. No se tenían medios electrónicos. Sí se logró difundir el movimiento, porque pues hoy hay una gran diferencia. Pues esas hojas se hacían en mimeógrafos y ahora las impresoras pueden sacar cientos de copias o con un clic es posible enviar la información a mucha gente. En la sociedad de aquel tiempo existía una juventud que se expresaba en las pandillas de los barrios, en el auge del rock and roll, en la rebeldía simbólica que se expresaba en dejarse el pelo largo. Y en todas partes se hablaba de los rebeldes sin causa. Ese nombre provino de una película estadounidense del mismo nombre protagonizado por James Dean, que narraba la vida de un adolescente incomprendido que se enfrentaba a sus padres. Los anticonceptivos comenzaban a comercializarse. Las relaciones amorosas eran por lo mismo muy autocontenidas y pocas veces culminaban en el acto sexual. La marihuana comenzaba su carrera. Había quienes la fumaban, pero no era algo masivo. El feminismo no era un movimiento importante en ese tiempo, hasta como lo sería después del 68. El movimiento estudiantil fue la antesala de la que floreció la segunda ola del feminismo mexicano. En esa época había menos mujeres en la universidad. Se calcula que había 80% de hombres, 20% mujeres. Entonces, pues en ese tiempo los hombres ya admitían con naturalidad
pues la presencia de una mujer estudiando al lado de ellos. Comenzaba la minifalda también, aunque la mayoría de las mujeres vestía tradicionalmente, era raro ver a una mujer con pantalones. Los hombres por su parte eran muy convencionales, ya no utilizaban traje, corbata o sombrero como en los años 30, pero vestían de forma decorosa. No usaban jeans como ahora ni calzaban tenis. Lo más rebelde era dejarse crecer el pelo, a veces hasta los hombros. La vida en la universidad era bastante solemne. Pues la relación maestro-alumno eran formales. El maestro era cátedro, su trabajo consistía en dictar cátedra. La mayoría de los casos pues exponía, mientras los alumnos solo se dedicaban a tomar nota. Ya circulaba Cien años de soledad, pero se leía muchos autores como Albert Camus, Jean Paul, Hermann Hesse y algunos mexicanos célebres como Octavio Paz y Carlos Fuentes. Pues en el año 68 estaba en su momento la llamada literatura de onda, en la cual sobresalía José Agustín, aunque para ser objetivos, pues se dice que los estudiantes del 68, como los de ahora, no eran grandes lectores, lo que en cambio, pues atraía y seducía a los jóvenes eran los deportes. El fútbol americano estaba entre los deportes preferidos. Los clásicos Poli-UNAM abarrotaban el estadio universitario muy emocionados. Sin embargo, el soccer no se quedaba atrás. En realidad, la televisión la convirtió en el deporte nacional. Durante la década de los años 60, las dos grandes potencias nucleares, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, seguían enfrascadas en la disputa ideológica de capitalismo contra socialismo, que surgió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, competían por la supremacía en la carrera espacial que culminó con el viaje a la Luna en 1969. Al crecer la tensión entre las dos fuerzas militares, se agudizaron los conflictos en el Tercer Mundo y por tanto la presencia de las dos fuerzas se hicieron presente a través de la política y el impulso a las luchas de liberación nacional. A estos procesos respondió el movimiento estudiantil. El año 68 mexicano está compuesto por una de las protestas y renovaciones culturales en el que la juventud en su conjunto, y no solo los estudiantes, estaban ocupados y empeñados a lo largo de los 60. De alguna manera podría decirse que, por primera vez en la historia, los relojes de las diversas culturas se sincronizaron en un mismo tiempo, con un objetivo común: la búsqueda de nuevas alternativas culturales para hacer la vida social más íntegra, libre y democrática, partiendo de realidades diversas y buscando objetivos no necesariamente coincidentes. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, uno de sus factores que era fue la utilización de los recursos naturales, la explotación. Uno de los elementos fundamentales para la reactivación fue la reactivación del sector agropecuario, obviamente para hacer el mercado mexicano aún más fuerte. En el tema de la industria, más que nada tocando el tema de la minería, durante el gobierno de Díaz Ordaz tuvo un crecimiento grande, ya que tuvo un 2.6% de crecimiento al año. Todo esto pues, en el mercado de la minería, ¿no? En el mandato de Ordaz hubo una creación masiva de instituciones. Por mencionar algunas, tenemos la siderúrgica Lázaro Cárdenas, conocida como Las Truchas, el Instituto Mexicano del Petróleo y el Consorcio Minero de Peña de Colorado. También una creación masiva de plantas de petroquímicas, más de 200, y 8 plantas de refinación.
En este periodo hubo un crecimiento de nuevos usuarios, 2.5 millones de estas plantas. Por mencionar algunas que aparecieron con gran fuerza fue la de Salamanca, la planta de Salamanca, la de Monterrey, la de Malpaso, la de Valle de México, Topolobampo. Por la parte de la infraestructura, durante el gobierno de Díaz Ordaz hubo un aumento en la inversión pública, mas sin embargo, esta no afectó en el incremento de la deuda externa, dado que la posición del presidente era hacer uso de ella en situaciones que generan diversas divisas a hacer frente a dicha deuda. Entre las principales obras de infraestructura durante su gobierno se encuentra la torre de telecomunicaciones ubicada en la Ciudad de México, también la presa de la Amistad ubicada en Coahuila y la estación para generar comunicación con satélites con sede en Valle de Tulancingo. También se construyeron más de 14,000 kilómetros cuadrados de la red de camino en México y se inauguró la primera línea del metro en la capital de la nación. Y para 1968, en el evento de los Juegos Olímpicos, se construyeron el Palacio de los Deportes, la Villa Olímpica, el velódromo, el polígono de tiro, la piscina olímpica, el canal de canotaje de remo y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, entre otras construcciones relevantes. Para el periodo de gobierno de Díaz Ordaz fue uno de los más fructíferos en cuanto a la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. En el ámbito internacional, se puede decir que México comenzó a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Fue Díaz quien dio impulso a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, institución a través de la cual se buscaba enfrentar la disminución de la inversión de países extranjeros. Y en esta época también se firmó el Tratado de Tlatelolco, a través del cual se prohibieron las armas. Centrándonos en el México de 1968, vivía el clímax de su periodo de mayor crecimiento económico sostenido, el desarrollo estabilizador de 1957 a 1970, caracterizado por el crecimiento promedio anual similar al de Estados Unidos en ese momento. El conflicto estudiantil tuvo una consecuencia política favorable, la apertura del sistema político en 1977, pero no afectó el rumbo del crecimiento económico sino hasta el final del sexenio. Inclusive para 1970 el crédito externo aumentó y la deuda pública externa era del 9% del Producto Interno Bruto. El presidente Gustavo Díaz Ordaz mantuvo estable el crecimiento económico, pero no supo manejar el descontento social por falta de oportunidades. El movimiento significó una importante señal de alerta sobre lo poco que había en materia de expectativas políticas de los jóvenes. Esto representó un punto de inflexión para nuestro modelo económico y nuestro sistema político del siglo XX. Las transformaciones vividas a partir del movimiento estudiantil fueron en direcciones opuestas. Cambiamos nuestro modelo económico y transformamos nuestro sistema político ante la atrocidad y el autoritarismo para dotarlo de pluralidad y representatividad. El movimiento tuvo 3 etapas: creció en agosto, se creó en septiembre y fueron masacrados en octubre.